Vamos a hablar de educación, pero de un diferente enfoque, ¿no? La educación, como lo plantea CADE, la conferencia anual de ejecutivos, que tiene, como sabemos, 3 eventos, ¿no? El evento de los empresarios, de los ejecutivos de fin de año, pero también hay un CADE universitario que hemos tocado aquí en anteriores oportunidades, y el CADE por la educación, que es sumamente relevante y que en realidad es una buena plataforma para que el gobierno, aunque hay actores también de la sociedad civil, que el gobierno plantee qué aspiraciones tiene para la educación en nuestro país. El lema de este año es la educación fuera de la caja, es la 8ª edición de CADE por la educación, y se va a realizar el 8 y 9 de septiembre en el Centro de Convenciones del Colegio Médico del Perú. Nos acompaña la presidenta del comité organizador, Mariana Rodríguez. ¿Qué tal, Mariana? Bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por estar aquí. Y es importante abordar este asunto, pero primero quería preguntarte por el lema. Entiendo que tiene que ver con, no todo es presupuesto. Hay que tener también propuestas innovadoras para hacer algo por nuestra educación. Así es. Como tú sabes, y te estaba comentando hace un rato, que el CADE por la educación es un foro anual donde el gobierno, la sociedad civil, los empresarios y los educadores, las instituciones educativas, se juntan para crear políticas públicas que nos permitan mejorar la calidad. Pero este año hemos querido presentar un CADE que se llama Fuera de la Caja, que es la traducción de un término que se llama out of the box, que significa pensamiento no conformista o pensamiento creativo. Estamos planteando que, dado que la educación se está transformando, es muy importante empezar a mirarla de otra manera. ¿Qué es lo que pasa? Todos conocemos y todos estamos muy conscientes de que existen grandes brechas en el sistema educativo. Tenemos todo un plan para mejorar la calidad de este sistema educativo. Hay una reforma Hay una reforma educativa en curso, y todos conocemos y estamos todos de acuerdo en que hay que hacer grandes esfuerzos para mejorar la calidad. Este CADE lo que plantea es que, además de mejorar la calidad, no hay que olvidarse que el sector educación, como muchos otros sectores, están en plena transformación. Y esa transformación, de alguna manera, viene generada porque estamos haciendo un cambio a una era digital. Claro. Entonces, el sector educación no está ajeno al impacto de estos cambios que se están dando en el mundo, que son los cambios de la era digital. Y que no es tecnología pura, y no confundamos esto con solo tecnología. Entonces, lo que estamos planteando es que hay que empezar a romper ciertos paradigmas. No vaya a ser que estemos haciendo lo correcto, mejorando un modelo, un sistema educativo, pero que cuando lleguemos a mejorar la calidad, que va a tomar su tiempo, no vaya a ser que ese modelo sea obsoleto. Ya no sea efectivo. Son procesos largos. 2 décadas, claro, tranquilamente. Y la verdad es que si queremos ser un país miembro de la OCDE, un país desarrollado, no podemos llegar a hacerlo si no reconocemos que tenemos que tener una educación que no sea del siglo XX, sino del siglo XXI. Ahora, la interpretación de out of the box es, mejor dicho, podrían haber muchas interpretaciones. También es, oye, no hay que tener esto como que encerrado, vamos a sacarlo y exponerlo y analizarlo también, ¿no? Sí. Vamos a abrir la caja, como precisamente lo grafica, ¿no? Esta carpeta, y que también nos muestra que la educación no es solamente el sector de educación, ¿no? Sino la familia, ¿no? Sectores como salud, los jóvenes, la inclusión social, el sector de la mujer, las poblaciones vulnerables. Por eso hay que destacar aún más la invitación, esta vez no solamente al ministro, que normalmente va interpelado, exagerando un poco, pero sí va a trazar las políticas, de eso se trata, sino también de otros ministros, de los sectores que yo he mencionado, y que así como cuando hablamos de seguridad, hablamos pues de educación, y hablamos de salud, y hablamos de inclusión, y en fin, todos los sectores, hablamos de trabajo también, porque entiendo que sacamos a los chicos de las calles o a los delincuentes dándoles nuevas oportunidades, pero en educación trabajamos los valores y los principios. Entonces me pareció muy interesante el programa. Sí, mira, todo viene por el hecho de reconocer que digamos, no se puede mirar la educación, el sistema educativo, en compartimentos estancos. Acá estamos hablando del capital humano, ¿ok? Y el capital humano es una cadena. Empieza con la primera infancia, de 1 a 3 años, pasa por la educación primaria, la educación secundaria, la educación superior, y termina en el sector productivo, en el mercado laboral. Es toda una cadena de capital humano. Y nosotros reconocemos que hay problemas, pero para darte un ejemplo, el ministro acaba de sacar un último informe acerca de los niños, el porcentaje de niños con anemia.
Entonces ya tenemos un primer problema en la primera infancia cuando niños Correcto. con desnutrición y anemia llegan al sistema educativo primario y secundario. No aprenden lo que tienen No que aprender. están, digamos, vienen con una deficiencia Están que es limitados. muy difícil de superar. Correcto. Por más esfuerzos que hagamos. Tenemos que ir un poco para atrás. Otro ejemplo, nosotros sabemos que en la educación básica, primaria y secundaria ya tenemos problemas con las pruebas, estamos últimos en las pruebas PISA, los chicos salen del colegio en promedio con niveles muy bajos de comprensión lectora y de matemáticas. Ese es el insumo que va a la educación superior en nuestro país. Entonces todo el sistema educativo de educación superior tiene que además cubrir una deficiencia que ya viene desde el sistema educativo y termina en las empresas que Claro. muchas de ellas se quejan de que no tienen no consiguen el capital humano, los egresados con las competencias requeridas. Por eso es que estamos invitando a 4 ministros. Yo invitaría a todo el gabinete, pero hemos escogido 4, que son Sí. los más relevantes, trabajo, al final de la cadena del capital humano. Sí. Ahora hay un programa, Salud, de hecho, paréntesis, hay claro. un programa para que los chicos que estudien sepan ya qué cosa quieren hacer. Exacto. O en dónde pueden trabajar Sí. y qué sueldos. Y si, digamos, si la carrera técnica es tan importante como la universitaria, sí, lo es. Claro, el Entonces, portal que hay sí. una relación, ¿no? Claro, el portal Ponte en Carrera fue, por ejemplo, la creación del portal Ponte en Carrera fue una iniciativa que nace de un CAE, por la educación, mira. para que veas que realmente estos CAEs tienen impacto. Ajá. Terminamos haciendo una reflexión, pero no solamente para cuestionarnos cómo podemos mejorar la educación, sino también para generar propuestas concretas para tratar de mejorar la educación. Y sobre todo porque los actores se integran pues en este tipo de eventos, Sí, ¿no? aquí, como te digo, se han invitado personas del gobierno, empresarios, gente de la academia y de la sociedad civil. Perdón, mencionabas entonces trabajo, el ministro... Salud. Salud, Inclusión social. inclusión social y mujer. mujer. Y poblaciones vulnerables. Ahora, la idea es que nosotros en este evento, por ejemplo, tenemos un invitado que el primer día, que es una noche inaugural, tenemos a William Rankin. William Rankin es el exdirector de educación de Apple. Él nos va a dar una ponencia acerca de las tendencias en educación. Como te podrás imaginar, la educación que nosotros conocimos, el sentarse en una carpeta, en filas y columnas, en un aula, girando a un profesor, Sí. transmitiendo información que ahora se encuentra en tu smartphone, Correcto. ya no es viable. Obsoleto. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí, claro, Ok. no lo puede Entonces, ser. lo que tenemos que entender es que ese modelo no tiene viabilidad futura. El nativo digital no va, ya tiene esa información en la smartphone. Bueno, un Entonces- momentito nos ha ganado la tecnología. Sí. A los profesores les ha ganado, porque hoy en día hay profesores que tienen carrera 15 años, 20 Exactamente, años. Y exactamente. justo estamos en la era digital. Bueno, ellos no son nativos digitales. Exacto, y no solamente eso, sino que no se han capacitado porque nos ha ganado. Sí. O sea, la currícula no se renueva cada año muchas veces. Esta reforma recién tiene algunos años, entonces hay que adecuarse pues a los nuevos tiempos, ¿no? Hay que hacer 2 cosas, diría yo. Una, atreverse a aplicar modelos diferentes, atreverse a tener una experiencia de aprendizaje diferente en el aula, Sí. donde el maestro, aun si no fuera un experto en tecnología, y no lo tiene que ser, puede aprender mucho de sus propios alumnos, ¿no? Tiene que cambiar su rol. Dejar de ser un transmisor de conocimientos y de información para convertirse en un gestor de experiencias de aprendizaje, en un facilitador del aprendizaje. Y acompañar también. Acompañar al alumno, porque, como te digo, ahora el alumno tampoco es no puede ser ahora un alumno pasivo que se sienta a copiar la información en su cuaderno. El alumno ahora, el nativo digital, es mucho más proactivo y siente que es un protagonista de su aprendizaje. Entonces participa en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ya me da mucha expectativa la exposición de este señor de Apple porque efectivamente ellos están a la vanguardia de lo que se requiere, ¿no? Exactamente. Y yo creo que lo que hay que hacer con el maestro, dos cosas, los maestros necesitan acompañamiento, necesitamos que Primero los soporte. hay que motivarlo, Claro. ¿no? Porque creo que el maestro se quedó en esta educación en muchos casos rígida, ¿no? Y sobre todo desconfiada, ¿no? De ¿por qué me quieres capacitar? ¿Por qué me quieres evaluar? ¿No? Siempre había el miedo de que me vas a echar, cuando en realidad lo que queremos son mejores maestros, ¿no? Yo creo que al final el maestro quiere que su alumno aprenda. Yo tengo una confianza total en que una persona que escogió la vocación docente es porque realmente está motivado por el aprendizaje de su alumno. Entonces lo que hay que hacer es darle soporte y acompañarle. Claro. Uno de los temas que se van a ver en el CADE, hay un panel el segundo día que es el rol del maestro, no solamente vamos a tocar el tema de las dificultades que enfrenta el maestro de hoy, cuando tiene un jovencito digital sentado en su aula, sino también las dificultades que tenemos en nuestro país y yo creo que en el mundo entero de atraer talento a la carrera docente. Es muy complicado porque no resulta siendo muy atractiva esta carrera para los jóvenes. Y para poder, digamos, levantar el estándar de la educación necesitamos maestros muy capacitados y con mucho talento.
Y no estamos, y justamente vamos a discutir en este panel qué podemos hacer, por qué no estamos trayendo talento a la carrera docente. Se van a retirar, se van a jubilar un porcentaje de maestros en los próximos años. ¿No estamos renovando eso? ¿Cómo hacemos? Vamos a tener que renovar. ¿Cómo hacemos para atraer a los jóvenes más inteligentes, a los más capacitados, a los que tienen verdadera vocación a esta profesión? Amén de subir los sueldos, que es algo que es básico. Es un desafío, ¿no? Claro, pero no basta con subir los sueldos. Hay que hacer que esta carrera docente sea más atractiva. Y esta transformación que se está en la educación es muy interesante. Bueno, la vocación de ayer debe ser la vocación de hoy. O sea, en ese sentido creo que sí. Cumple, pero efectivamente, ¿no? Es otro tipo de educación. ¿Cómo los motivamos? ¿Cómo motivamos a los jóvenes para escoger la carrera docente? ¿No? Como una carrera atractiva, con futuro. Y ahora que es tan difícil, ¿no? Porque el niño es mucho más avispado, pues, en estos tiempos, el niño ¿no? participa, pues. Claro. Quiere participar. Y debate, seguramente, ¿ah? Sí. Mira, cuando yo estaba estudiando ingeniería, justo me agarró la época en que aparecieron las calculadoras. Claro. A mí no me dejaron entrar a la clase con calculadora. No, pues yo tenía que hacer mis cálculos con regla de cálculo. Obviamente con el tiempo se vio que era obvio que no tenía ningún sentido que los jóvenes que estaban estudiando ingeniería dejen su calculadora en la puerta. Claro. ¿Ok? Bueno, yo te puedo decir que es lo mismo que hacemos ahora con los niños cuando les decimos que no pueden entrar con su smartphone. Juegan con su smartphone, socializan con su smartphone, compran entradas de cine con su smartphone. ¿Por qué no pueden aprender con su smartphone? Ahí está la información. Entonces no hay que... Claro, los profesores dicen se va a distraer, no va a prestar atención, pero yo creo que una clase que conecta al alumno emocional e intelectualmente es la clase que hace que no se distraiga. Aparte del día a día, nosotros somos los periodistas, acá tengo mi smartphone, acá tenemos el iPad. Es la vida que vives, ¿por qué la tienes que dejar afuera del aula? ¿No? Pero sí, pues el choque y el cambio de la política educativa, porque en verdad el Estado igual, así como el tiempo, tiene que adecuarse, pero sobre todo las herramientas de la enseñanza. Antes, por ejemplo, teníamos que hacer las monografías. Así es. Y teníamos que visitar bibliotecas. Así es. Y teníamos que escribir efectivamente nosotros, ¿no? Hoy en día ya pues uno va a internet y encuentra monografías de todo. Entonces ahí el desafío está en, pese a tener eso, ya no, o sea, tenerlo solamente como un referente. Porque el profesor tiene el desafío de detectar que no hay copia, ¿no? Y además estuve hace poco en el colegio Alfonso Ugarte con chicos de tercero de secundaria. Les dije, a ver, ayúdenme ustedes, ¿qué es educación fuera de la caja para ustedes? ¿Qué es lo que ustedes, cómo les gustaría que fuera la educación? Y lo que me hicieron entender es que a ellos les gustaría que la educación fuera a través de proyectos, de retos, de solución de problemas. Claro. Porque la información está ahí. No necesitan alguien que les cuente la información. Sí necesitan un profesor mayor, adulto, que les dé contexto a esa información, porque es un alud de información lo que hay afuera. Pero a ellos les gustaría una educación donde ellos participen, donde haya proyectos, retos, una educación basada en experiencias de aprendizaje, más que en lo que nosotros estamos acostumbrados a hacer. Claro. Y no necesariamente solo en el aula. Porque ahora uno no desconecta el cerebro cuando entra al aula y después lo devuelve o sea, uno conecta el cerebro cuando entra al aula y lo desconecta cuando sale. Uno aprende todo el tiempo. Entonces, ¿por qué no aprovechar todas esas experiencias de aprendizaje para hacerlas más relevantes? Además, siempre se hablaba de la escuela de la vida, ¿no? Bueno, eso es la escuela de la vida. Correcto. Siempre se hablaba, de la escuela de la vida. Claro. Pero uno decía, bueno, ok, estamos dentro de 4 paredes, ahí uno va y quema pestañas, ¿no? Y después sales y después sales y lo aplicas, ¿no? Sí. Pero siempre... Esa separación entre la teoría y la práctica es lo que creo que está en juego acá. Exacto, pero eso ya cambió. Sí. Ahora te dicen, bueno, no solamente cuando trabajas vas a aplicar tus conocimientos, ahora los vas a aplicar en el día a día. Exacto. A eso es lo que se refieren con los ejemplos, ¿no? Sí. Porque si no, ¿cómo los aplicas, no? A veces te quedas solamente en la teoría. Sí. Y además que es aburrido, creo. Mira, obviamente, si ya tienes estos aparatitos, ya pues imagínate que te manden a leer separatas y miles de separatas. No tiene mucho sentido. No te engancha tampoco, ¿no? Acá tenemos un panel el primer día, el primer día que es el panel del enfoque del alumno. El primer panel del viernes 9 es un panel que se llama El alumno protagonista de su aprendizaje. Acá tenemos a una expositora que viene de Colombia. Perfecto. Que ella nos va a presentar, ella ha hecho estudios sobre cómo aprenden los niños. Y acá tengo una carpeta, perdón, se va a notar muy Claudia Aparicio se llama, ella viene de Colombia. Y fíjate que tenemos la suerte que ha hecho una investigación sobre cómo es el aprendizaje de los niños y jóvenes y ha hecho una investigación en Perú. ¿De Dividendo? ¿Qué cosa es Dividendo? Es una organización. ¿Organización? Sí, es una organización en Colombia. Bueno, también viene Fabio Gandour, que es jefe de investigación en IBM. Sí.
¿no? Él va a cerrar después del almuerzo el día 9 con una ponencia del futuro del saber. Ahí vamos a soñar bastante, porque él nos va a llevar al futuro de la inteligencia artificial y la era cognitiva. Y yo sé que suena un poco raro esto de estar pensando en algo tan avanzado. Futurista, pero en realidad no lo es. Pero no es tan futurista, pues, porque yo creo que está más cerca de lo que nosotros pensamos. Bueno, y por último, Gabriel Sánchez Cini, también, que es director del Instituto Nacional de Educación Tecnológica del Ministerio de Educación de Argentina. Ojo que en Argentina hay que reconocer siempre y replicar los buenos ejemplos. En Argentina está muy avanzado. O sea, hay una educación distinta, regional, digamos, ¿no? Independiente, autónoma. Hay políticas trazadas a nivel nacional, pero les va bien, ¿no? Sí, y ellos también trabajan mucho en la oportunidad de los jóvenes, ¿ah? O sea, ya desde los últimos años, me parece, ya tienen el trabajo. O sea, ya están preparándose para ser técnicos, que puede ser lo básico. Ya después, si tú quieres seguir una carrera universitaria, es tu decisión, ¿no? Él nos va a hacer una ponencia acerca de sistemas educativos exitosos. Creo que es justamente muy relevante lo que dices, porque nos va a contar experiencias de sistemas educativos fuera del Perú que son exitosos. Y cómo debe adaptarse también a los cambios, porque o sea, el maestro y el alumno trabajan en un ecosistema. Y nosotros no podemos tener un cambio que se esté dando a nivel del alumno y del profesor y el ecosistema no cambie. Correcto. Además, estamos en un momento tan importante en nuestro país, camino al bicentenario, y en un país en crecimiento, un país en el cual también los sectores se le está dando mayor relevancia a la producción, digamos, se le está trabajando en este sector del trabajo para dar mayor justicia, para dar los beneficios, pero por otro lado tienes cómo se está explotando más la minería, la agricultura, sectores tan relevantes, y tenemos a niños que están pensando pues ser abogados, ¿no? Bueno, salud es importantísimo siempre, pero no están conectados con las carreras que ya no son, antes eran del futuro, ¿no? Ahora son del presente. Y ese chip creo que todavía no lo hemos cambiado. Para eso sirven ese tipo de eventos, ¿no? También es cierto que hay que reconocer que en este nuevo mundo digital hay que estar conscientes de que muchos de los chicos que están entrando a estudiar en la universidad ahora van a trabajar en carreras que ahorita no existen. Y algunos que están egresando, sus carreras van a desaparecer, tal como son. Entonces yo creo que hay que empezar a mirar las carreras de una manera más horizontal, ¿no? Es la formación la que importa, no tanto lo que estudias específicamente. Y por eso en ese sentido también la educación va a cambiar, no va a ser tan específica, ni te va a necesariamente preparar para una sola cosa. Claro, va a ser más práctica. Más versátil. Más versátil. Exacto. Más horizontal, digamos. Sí. María, nos ha ganado el tiempo. Gracias por haber venido. Estaremos atentos 8 y 9 de septiembre, Centro de Convenciones del Colegio Médico del Perú, una nueva edición de CADE por la Educación. CADE por la Educación 2016, la educación fuera de la caja. Vamos a, por supuesto, esperando un balance, ¿no?, de lo que va a ocurrir en este evento, pero de lo que nos has anunciado, incluso los ministros van a hacerle sus consultas al titular de educación, ¿no? Los otros ministros que mencionaba, salud, trabajo, desarrollo e inclusión social. Es la oportunidad del ministro de pedirles lo que necesita. Es la oportunidad de que, exactamente, de que entre todos y tienen que trabajar en equipo. Ayuden. Ajá. Gracias, Mariana. Gracias a ti. Mariana Rodríguez es la presidenta del comité organizador de este CADE por la Educación 2016.